se comparte. Y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por FDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Continuamos con Dale Play por VDM Radio y ahorita vamos a conversar de literatura. Vamos a conversar con Gastón Birkel, que ya está conectado con nosotros también, porque presenta su novela Neurosis Miami. Bueno, hay cosas interesantísimas que me gustaría conversar con Gastón, entre otras cosas, porque, bueno, trata la ironía y trata el humor en esta novela ácida. No sé si es humor o burla, eso lo vamos a definir en esta conversación que vamos a tener con Gastón, y cómo a través de la ironía, la burla, el humor, el artista puede terminar, bueno, haciendo catarsis o burlándose de la sociedad, sobre todo porque esta es una sociedad, la americana, quiero decir, que exige tanto y que te pide tanto, que llega el momento en el que uno como artista y como ser humano puede decir, ¿sabes qué? Me voy a burlar de esto. Y esta va a ser mi manera de vengarme. Es una hermosa manera de vengarse. Gastón, bienvenido a Dale Play. Hola, Frank, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto, siempre un gusto. ¿Utilizas la burla, la ironía o el humor como instrumento de venganza? Qué pregunta. No sé si es burla. El humor sí, el humor brota, incluso cuando no me lo propongo. En este caso es una novela que está remotamente inspirada en mi experiencia acá, así que el humor, entre otros, vuelve contra el protagonista, ¿no? Así que me divierte mucho reírme de las cosas, reírme de mí mismo. Y si querés, la obligación un poco de la literatura es pensar sobre el mundo que estamos viviendo con historias. Y este mundo es inabordable si no es con un poco de humor, porque si no es insoportable. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el humor es eso que se ha fabricado el ser humano para poder soportar, bueno, las grandes tragedias, todo lo que nos rodea, que a veces es tan complicado y es tan difícil, ¿no? De llevar adelante. Y además esta es una novela con mucha psicología y mucho Freud. Y Freud un poco decía que el chiste por ahí es una de las formaciones del inconsciente. El humor nos permite decir cosas en chiste que en serio son intolerables, ¿no? Que tienen un lugar y son más aceptadas porque tienen forma de chiste, pero a veces la crítica a la sociedad y a la realidad, aunque vengan con una capa de humor, son críticas en serio. Claro. Por eso los humoristas a veces son tan perseguidos, ¿no? Claro, total. ¿En qué momento te diste cuenta, o sea, que podías utilizar la escritura como un instrumento catalizador de la tragedia global? No hablo de la tuya en particular. No, creo que el humor, muy temprano me di cuenta que yo era storyteller. No, empecé escribiendo cuentos, empecé escribiendo guiones para cortos, juntándome con amigos, tratando de tener las primeras experiencias artísticas, ¿no? En cualquier campo. Y el humor es lo mío, me surge, como te decía antes, aunque no me lo proponga, ¿no? Y además hay como una fórmula que es la tragedia más tiempo es comedia, ¿no? Hay cosas que con el tiempo uno le encuentra la vuelta y es capaz de reírse. La muerte, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando justamente con la CEO de una funeraria y estábamos buscando esa perspectiva, una perspectiva diferente
de la muerte, que es la muerte como negocio, y conversábamos con ella de eso, de esa posición, de esa evolución que ella había tenido con la muerte. O sea, ya no ves la muerte igual como la puedes ver tú o como la puedo ver yo cuando eres dueño de una funeraria. O sea, ya tu visión absolutamente cambia con respecto a ese hecho tan sensible para nosotros, ¿no? Sí, sí, me imagino que me encantaría escuchar el humor negro de esa persona en el día a día, ¿no? Porque de vuelta es intolerable si te lo tomás en serio, si te das cuenta con qué material estás trabajando, es intolerable, ¿no? Es como un mecanismo de defensa el humor en ese caso. ¿Cuándo te diste cuenta de que el humor podía ser un salvoconducto? A mí me pasó. A mí me pasó. Yo decía cosas en mi salón de clases y todo el salón se reía. Y yo no las veía como un chiste, o sea, yo las soltaba simplemente. Es más, todavía me pasa, todavía de adulto y ya grande, ya abuelo, me pasa que hay cosas que yo digo normal, serio, concentrado, y a la gente le produce risa. Y después me di cuenta de que ese era un salvoconducto para yo alcanzar mis objetivos. Me parece que muy pronto me di cuenta, ¿eh? Y a mí un poco me interesa la mezcla, me interesa el humor que brota en los momentos incómodos, ¿no? En la tragedia. Me divierte el humor, la comedia, pero me divierte el humor que surge en situaciones donde no se espera una salida humorística. En situaciones donde esa salida es incómoda y es una risa incómoda, una risa que no se sabe si corresponde, si no corresponde. Por eso me divertía lo que mencionabas recién, ¿no? ¿Cómo sería trabajar todos los días con algo tan difícil, ¿no? Como es el dolor. Claro, claro, seguro. ¿Cuáles son tus influencias literarias, Gastón? ¿Qué ha hecho que llegues hasta donde estás ahora? Me cuesta mucho esa respuesta porque mis lecturas son caóticas. Me encanta el momento en el que termino. Yo me paso una novela de 300 páginas casi con una parte de mi cerebro pensando en qué voy a elegir, qué voy a hacer, con qué sigue, ¿no? ¿Qué voy a elegir después? Y termino la novela y la termino. A veces novela, a veces ensayo, a veces otros géneros. Y me produce como un vértigo, ¿no? Porque esas 300 páginas que vos creías que seguían cierto tipo de libro, cuando lo terminaste estás en otro mood, en otra cosa, y ese vértigo que se produce de qué voy a elegir en ese momento, porque acá, como sabés, los escritores y los buenos lectores tenemos pilas y pilas de libros regadas por todo. Entonces, ese momento donde termino una novela y digo, ¿qué sigue? Y empiezo a revisar las pilas y el último libro que vos creías que seguía al anterior es el que te llama. Entonces, así como son mis lecturas, son mis influencias, ¿no? Y las influencias que tuve de chico por ahí no son las de ahora, pero sí me parece que en su momento hice muchos ejercicios, leí gente del boom, leí muchos, obviamente Borges, si sos argentino y escritor, en algún momento decís, bueno, a ver qué pasa con este tipo, a ver por qué está esta estatua de mármol acá. Y es fascinante descubrir a Borges. Y después de Borges llegué a uno de sus mejores amigos y su compañero de andanzas, que es Bioy Casares. Leí mucho de ellos y después también caóticamente leí mucho a los rusos de chico, pero como una manera de... los comencé como una manera de hacer la tarea, ¿no? Si uno es lector y uno es escritor, en algún momento tiene que leer los rusos, ¿sí? Y eran veranos largos, donde por ahí no nos podíamos ir de viaje,
veranos calurosos, y uno ve La Guerra y la Paz así, dice, si no lo leo ahora, digo, así es un ladrillo, ¿no? Así de Exactamente. alto. Y decís, bueno, si no lo leo ahora, ¿cuándo? Y es impresionante leer esos libros que uno cree que lo hace casi como tarea porque son libros que todo escritor menciona, y uno dice, uy, pero esto es entretenido, ¿por qué tienen estas estatuas de mármol si son libros pop? Son libros muy interesantes para leer, son libros muy entretenidos. Esto es lo mismo que leer El Señor de los Anillos. No hay mucha diferencia, y recuerdo muy gratamente esa sorpresa en mis veranos de Buenos Aires. Qué interesante. Fíjate que hablemos de la novela Neurosis Miami. De la presentación dice: las circunstancias insólitas que rodearon el programa piloto de Miami Vice, la serie de televisión de los 80 que reinventó la ciudad, anticipan una aventura desaforada de drogas, mezcal y erotismo. Cuando Boris, un escritor wannabe argentino contratado por MTV, conoce a Sammy, un actor mexicano borrado de la edición final de aquel mítico episodio, se produce la química perfecta para saldar una deuda con el pasado y reescribir ese guión. ¿Qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de ficción en esto? Lo único que hay de verdad, bueno, lo único no, hay muchas cosas de verdad, porque el ir tomando hechos reales que el lector puede recuperar de su memoria, le da como verosimilitud. Pero esto te diría que es ficción con algunos toques de realidad. Por ejemplo, el personaje de Boris está inspirado en mi experiencia. Yo vine a Miami, emigré contratado por MTV Latino, así que de ahí saqué un poco de información, pero el personaje Boris después descarrila de pura ficción. El personaje de Sammy es ficción, es un actor mexicano que tenía un personaje que era el psicólogo del equipo de Miami Vice. ¿Vos te acordás de Miami Vice? Sí, claro. ¿Te acordás del psicólogo? Sí, claro. Fue tradicional. Esa serie pegó muchísimo. Bueno, pegó en toda Latinoamérica, pero en Venezuela pegó mucho. No, pero en Argentina se llamaba División Miami. No me acuerdo, no sé en Venezuela. En Venezuela se llamaba Miami Vice. Ah, muy bien. Resulta que este actor mexicano estaba en el episodio piloto y tenía 9 escenas, y de a poquito en la reescritura del episodio piloto le fueron quitando escenas, y las pocas escenas que llegó a grabar las sacaron en la postproducción de ese episodio y nunca salió al aire. Entonces era como su breakthrough, era el momento de explotar, y no le pasó, pero se ahogó en la orilla. Entonces el tipo queda como fijado a ese momento. Y el personaje de Boris es un personaje que estudió psicología en Argentina. Entonces, entre el psicólogo frustrado y el psicólogo incompleto, la novela tiene una capa de psicoanálisis, sobre todo. Entonces, estos dos personajes, cuando se juntan, deciden reescribir la historia de Miami Vice, y darle a ese personaje que desapareció un papel, un protagónico que no tuvo, donde el psicólogo pasa a ser lo más importante de Miami Vice, o por lo menos protagonista, ¿no? No sé cuánto puede ser más protagonista que Sonny Crockett, pero llega ahí a desafiarlo, ¿no? Llega a enfrentarse en algún momento. Y entonces ahí ves cómo en esta idea que yo tuve de hacer una novela alrededor de Miami Vice va surgiendo el humor solamente en el seteo de la historia, ¿no? En ponerla a desarrollarse. Todos
todos los escritores que venimos a Miami nos tentamos con Miami Vice y nos parece que es el gran descubrimiento. Uy, lo que fue esto. Y después nos damos cuenta que no somos los únicos que descubrimos eso, sino que todos los escritores tienen algún texto o algún contacto con Miami Vice. Entonces, cuando me desilusioné y dije, uy, ya lo hicieron todos, dije, o lo abandono o lo hago el centro obsesivo de mi historia. Entonces, decidí ir por esta última, y entonces estos dos personajes se pasan todo el tiempo intentando reescribir esta historia y queriéndosela presentar a Michael Mann, que es un ejemplo de cómo voy retomando la realidad en toda la novela. Michael Mann es el prócer de Miami Vice. No era el director, sino que era como el showrunner. Showrunner es el que está todavía arriba del director porque son muchos episodios que los dirigen distintas personas. Entonces tiene que haber alguien que supervise todo. Entonces este era el productor general, executive producer. Cuando terminaba el episodio de Miami Vice, y muchas veces terminaba mal, y eso es una de las razones por las cuales siempre me llamó la atención ese show, terminaba a veces congelándose la pantalla en una acción y aparecía Executive Producer Michael Mann. Y eso me quedó de chico, ¿no? ¿Quién era este hombre? Y entonces se pasan toda la película tratando de terminar el guión para presentárselo a él, y lo logran. No voy a contar esa parte, pero ahí está reescrita la historia porque estos dos personajes llegan a encontrarse con él. Lo que tiene de interesante Miami Vice, para los que nos están viendo fuera de Miami, es que la ciudad, o los que gobernaban la ciudad en ese momento, no querían saber nada con esto. No querían saber nada con una serie que mostrara drogas y mostrara la violencia de la ciudad. Miami Vice fue un exitazo del 85 al 89, ¿no? O sea que es plena época de los problemas de drogas y de la cocaína y los millones de dólares turbios que construyeron esta ciudad. Así es. Pero lo que sucedió fue un boom cultural donde el show fue un exitazo, la gente se vestía como su protagonista, uno iba a Sears y estaba el saco blanco y los zapatos navy. Se volvió una moda. Se volvió un ícono cultural. Sí. Y la gente se buscaba vestirse como el protagonista. Claro. Y empezaron a venir a Miami a ver esos lugares que se veían en la serie, que a ver, es una ciudad muy particular a la orilla del mar. Entonces, no tuvieron más remedio que arrepentirse y agradecerle a Miami Vice y empezar a imitarla. Entonces, nosotros vivimos en una ciudad que se reinventó imitando una serie de televisión. Claro, claro. Miami es rara porque se reinventa cada 15, 20 años, ¿no? El que no sabe nada y viene cada 15, 20 años cree que no llegó a Miami. Hubo un desvío y lo dejaron en otro lugar. Gastón, ¿dónde podemos conseguir la novela? La novela se puede conseguir en Amazon y si estás en Miami también en Books and Books. Ok, Books and Books, y en Amazon en cualquier parte del mundo, porque hay gente que nos está escuchando en distintas partes. Hay gente que está en la Florida Central, hay gente que está en Dallas, hay gente que está en Irlanda, que nos está escuchando y que está, bueno, atenta a dónde se puede conseguir esto. Quiero agradecerte haber aceptado la invitación, Gastón. Te mando un abrazo y seguimos en contacto para seguir tus pasos como escritor, ir detrás de ti. Muchísimas gracias, Frank. Un placer hablar con vos. Igual, cuídate mucho y que tengas un excelente día. Hasta luego. La buena actitud y la buena onda se comparten. Y aquí se vino a pasarla bien.
Dale Play Miami. Dale Play Miami. Con Lucía Tovar y Fran Carreño. Por VDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente.